1 o 2 minutos a ver si se reúne, si se unen para continuar con la clase. Bueno, a ver, ya nada más faltan 2 personas. Entonces, para reafirmar de lo que dijimos hace rato, ¿por qué el nodo sinusal, en este caso que estamos viendo, es el marcapasos? Pues porque es el que determina la frecuencia cardíaca, ya lo vimos. ¿De qué depende la automaticidad del nodo sinusal? ¿De qué depende? De la hiperpolarización. ¿Qué fase de su potencial de acción determina su automaticidad? ¿La fase 3? No. La hiperpolarización, ¿no? Ah, sí. A ver, ya no reacciona mi computadora. Ah, sí, ya. No, o sea, vean, me voy a regresar otra vez. La fase 3 es la repolarización, ¿no, doctora? Mira, igual que en las contráctiles. Entonces, ¿cuál es la fase en la que se basa o de la que depende el automatismo? Yo dije automaticidad, bueno, el automatismo. La fase 4. Pues Fase 4. Ya lo dijimos muchas veces de esta fase 4, ¿verdad? Que es la despolarización diastólica espontánea o progresiva o lenta. ¿Y por qué se activa esa fase 4? ¿Gracias a qué? Ahora sí. ¿Quién dijo por ahí? La hiperpolarización. Gracias a la pequeña hiperpolarización que hay. Cuando se hace más negativo, en ese instante se activan los canales de sodio lentos y empiezan la fase 4. Lentamente, lentamente, hasta que llega a -40 y ahora sí ya se continúa o se completa toda la despolarización. Entonces, por eso les puse aquí esta nuevamente. Entonces, eso es lo normal. ¿Cómo afecta el sistema nervioso simpático y el parasimpático? Precisamente alterando la fase ¿qué? ¿Cuál sería esta fase? Fase 4. Esta es la 4. Luego esta ¿cuál es? La 0. 0. Luego esta ¿cuál es? La 3. La 3. Y luego esta otra vez la 4. Es lo normal, ¿verdad? Lo normal. Y aquí, cuando hay un estímulo simpático, que se activan los receptores beta 1, hay muchos cambios intracelulares que ya no nos da tiempo de explicar, pero básicamente lo que se fomenta con la adrenalina y la noradrenalina es que se aumenta la entrada de sodio y de calcio en esta etapa, en la fase 4, en la fase IF, ¿verdad? Que era muy divertida. Y entonces, si hay más calcio y más sodio que entran más rápido de lo normal, ¿qué va a pasar con esa despolarización? ¿Va a ser lenta o va a ser más rápida? Más rápida. Pues más rápida. Porque están entrando muchas cargas positivas y se va a empezar a hacer menos que el potencial de acción. ¿Menos qué? Menos negativo. Menos negativo. Va a llegar más rápido, vean, va a llegar más rápido al potencial umbral que está aquí en -40 y va a disparar ahora sí ya la despolarización completa. Entonces, cuando la pendiente, esta es una pendiente, ¿verdad? Esta pendiente de la fase 4, cuando es más inclinada, o sea, más empinada, más vertical, digamos, llegará antes al potencial umbral, habrá mayor rapidez en la despolarización espontánea y en el ritmo de disparo, ¿verdad? De aquí, de la despolarización de la fase 4. Entonces, esto va a aumentar los impulsos, o sea, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Aquí lo vemos otra vez, ¿verdad? Lo gris es cuando está normal el corazón
y esto rojo o café, no sé de qué color se ve, es cuando el estímulo simpático, vean, empina más, hace más inclinada esta pendiente de la fase 4 y se disparan más rápido los potenciales de acción. Y por eso aumenta la frecuencia cardíaca, porque entra más sodio y calcio. En cambio, el efecto parasimpático a través de la acetilcolina, que es el neurotransmisor que se libera y que actúan los receptores M2, ocasiona lo opuesto. Bloquea la entrada de sodio, aquí, ¿verdad? Bloquea la entrada de sodio, bloquea la entrada de calcio, y no solo eso, aumenta la salida de potasio. Entonces, como entran menos cargas positivas, porque ya no entra sodio ni calcio, entran menos, y aparte está saliendo el potasio, todo esto es una pérdida de cargas que... Cargas positivas. Estos tres factores es una pérdida, digamos, de cargas positivas, porque ya no entran y salen. Y entonces, el potencial de la célula, ¿cómo sigue estando más tiempo? ¿Negativo o positivo? Negativo. Más tiempo negativo, ¿verdad? Vean, se hace menos inclinada esta pendiente de la fase 4, porque todavía está más negativa, entonces le cuesta más tiempo, tarda más tiempo en hacerse menos negativa o en hacerse más positiva, porque perdió cargas positivas. Y entonces tarda más tiempo, vean, está menos inclinada, si notan la diferencia, ¿verdad? Con esta. Esta está más inclinada, vean, y esta está menos inclinada. Tarda más tiempo en llegar al umbral de menos 40 milivolts y ya hasta que llega, pues ahora sí se dispara completamente la despolarización. Tarda más porque está saliendo mucho potasio y ya no está entrando el sodio ni el calcio. Y entonces se va retrasando, ¿verdad? Vean, esto es lo normal y aquí se hace más lento, un disparito. Luego más lento, otro disparito. ¿Y eso qué significa? Que se generan menos impulsos en el nodo sinusal, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca. Ahora sí ya quedó claro eso. Sí. ¿O todavía les quedó alguna duda? Sí. ¿Jóvenes? ¿Nadie tiene alguna duda? No. Bueno, entonces No, por profe. eso el automatismo del nodo sinusal se debe a esos cambios de las corrientes iónicas que actúan en la fase 4, ¿verdad? Y ese automatismo, pues, depende del número de disparos para la frecuencia cardíaca, ¿sale? Entonces corresponde ese automatismo a los cambios que hay. Bueno, corresponde aquí el automatismo y los cambios de la frecuencia cardíaca se generan por los cambios en las corrientes iónicas que acabamos de mencionar. Entonces, por eso son automáticas, ¿verdad? Estas células, porque se dispara con la hiperpolarización de forma automática la fase 4, sin necesidad de ningún estímulo externo. Bueno, entonces ya después de que vimos todo el potencial de acción en todas las fibras, pues ya nada más hay que recordar el concepto de periodo refractario. ¿A qué se le llama periodo refractario en general? Donde no ocurre ningún otro potencial de acción. Ajá, se supone que en este tiempo no debe ocurrir, no puede ocurrir ningún otro potencial, ninguna despolarización, aunque llegue otro estímulo aquí, de cualquier índole, no podría despolarizarse la célula, pues normalmente, ¿verdad? Se supone que esta célula, durante el periodo de refractario, pues es eso, es refractaria, es resistente a una reestimulación o a otra excitación, ¿verdad? No se pueden generar otros potenciales de acción. Entonces podemos decir que el periodo refractario es el intervalo de tiempo, todo esto, el intervalo de tiempo durante el cual un impulso cardíaco, digamos normal, no puede volver a excitar a una célula que ya se está excitando en ese momento, ¿sí? No puede generar otro potencial. ¿Vale? Ya habíamos dicho que entonces, como el potencial de acción en la célula del corazón es mucho más largo que en el músculo esquelético, pues también sus periodos refractarios son más prolongados, obviamente, por lo mismo. Y al mismo tiempo la contracción, ya dijimos, inicia, ¿verdad? Casi instantáneamente con la etapa 0 de la despolarización y la contracción termina
también casi en el momento en que termina todo el potencial, es decir, al final de la fase 3, si recuerdan, ¿verdad? Que ya lo estuvimos mencionando, a diferencia del músculo esquelético, como ahorita lo mencionamos. Entonces podemos aquí identificar 3 periodos refractarios. El periodo refractario absoluto, que sería esta flecha, ¿verdad? De aquí hasta acá. Todo este tiempo de aquí sería el periodo refractario absoluto. Y se llama así porque ningún estímulo, aunque sea muy fuerte, ningún estímulo que caiga en este periodo refractario, aquí, aquí o aquí, no va a desencadenar otro potencial de acción, ¿verdad? No va a poder excitar nuevamente a esta célula porque ya se está despolarizando. Es un mecanismo de protección, ¿verdad? Muy grande que abarca casi todo el periodo del potencial de acción, como se dan cuenta. ¿Por qué? Aquí en este periodo refractario absoluto, pues ya la mayoría de los canales de sodio que estaban aquí abiertos, aquí ya se fueron cerrando, ¿verdad? Y solamente hay poca entrada de sodio. Por eso, ningún estímulo, aunque sea muy fuerte, puede volver a estimular la célula. Entonces abarca la fase de ascenso, la fase 0, la fase 1, la fase 2 y casi, digamos, la mitad o una parte de la fase 3. Es decir, dura hasta donde inicia, ¿verdad? Casi llega hasta el pico de la onda T del electrocardiograma. Hasta el pico casi de la onda T, aquí está un poco recorrido, pero casi hasta aquí arribita, protege el periodo refractario absoluto, casi hasta el pico de la onda T. ¿Sale? Entonces su duración, si el potencial dijimos que dura casi 300 milisegundos, pues ¿cuánto durará el periodo refractario absoluto? Pues como unos 250, ¿no? Cerca de los 300 que dura todo el potencial. ¿Sale? En el músculo auricular es un poco menor, de unos 0.15 milisegundos, pues porque dura menos el potencial de acción. ¿Sale? Gracias a este potencial, gracias a este periodo refractario absoluto, el corazón no se puede estar contrayendo y contrayendo más de lo normal, y eso permite un adecuado bombeo y un adecuado gasto cardíaco. Por eso, cualquier persona, normalmente, a la máxima velocidad a la que puede latir su corazón, de manera coordinada, sería menos de 240 latidos por minuto. O sea, ya sería el límite máximo, ¿verdad? Todavía una persona que por alguna razón aumente su frecuencia cardíaca, de manera coordinada, todavía sería digamos, no mortal, pues, a menos de 240 latidos por minuto. Ya más de eso, pues ya no habría coordinación, ya no habría bombeo cardíaco, etcétera, y habría muchas otras complicaciones. Entonces, ese es el periodo refractario absoluto, ¿sale? Ningún estímulo, aunque sea muy fuerte, va a causar otro potencial de acción. Luego sigue el periodo refractario relativo que vemos aquí, esta flechita más cortita. Entonces, abarca desde aquí hasta acá, ¿verdad? Es todo este tiempo. Y se llama relativo porque en este periodo, si llega un estímulo aquí en la célula, en este momento, sí se podrá provocar otro potencial de acción si el estímulo es lo suficientemente, ¿qué? Lo suficientemente intenso o muy fuerte, ¿verdad? Y si llegara aquí un estímulo y causara aquí antes de que terminara y volviera aquí a empezar, aquí, ¿verdad? En este momento, otro potencial de acción, ¿cómo se le llama eso clínicamente? O electrocardiográficamente, ¿cómo se manifestaría? ¿Sí saben cómo se le llama a ese latido prematuro? Sería un latido prematuro, ¿verdad? Porque todavía no tenía que haberse presentado. ¿Cómo se le llama eso en el electrocardiograma? O cuando ustedes oyen a un paciente, está oyendo su primer ruido, su segundo ruido, y se oye ahí otro ruido adelantado. ¿Cómo se le llama eso? ¿Nadie sabe? ¿Jóvenes? ¿Soplo? No, un soplo es el ruido que tiene que ver con las válvulas, ¿verdad? Cuando están muy cerradas o muy abiertas. Sí. Hay soplos sistólicos y soplos diastólicos, no. Eso se llama extrasístole. Entonces, un extrasístole es un latido prematuro, es decir, es un potencial de acción prematuro que llegó antes de tiempo y clínicamente se manifiesta como otro latido y se llama extrasístole. O sea, de la sístole normal, pues se oye otra sístole, ¿verdad? Por eso se llama extrasístole. ¿Por qué? Pues porque se adelantó, porque aquí en el periodo refractario relativo, pues es un poco más vulnerable la célula. Y si era un estímulo muy fuerte, que llegó aquí o aquí, por eso generó otro potencial de acción.
este periodo refractario relativo, pues corresponde más o menos a la parte descendente, vean, desde el pico de la onda T a la parte descendente de la propia onda T, más o menos, ¿sale? ¿Y por qué es esto periodo refractivo? Porque cuando se alcanza la célula, vean, más o menos unos menos 50 milivolts, desde aquí vean, aquí unos menos 50 milivolts más o menos, donde empieza el periodo refractario relativo, ahí, de menos 50 a menos 70 más o menos, ahí ya se empiezan a abrir poco a poco algunos canales de sodio activados por voltaje, ya se empiezan a abrir nuevamente para prepararse para otro potencial. Como ya se están abriendo un poquito en este voltaje, pues si llega un estímulo, puede ser que los active más y entre más sodio aquí y dispare otro potencial aquí. A eso se debe, ¿vale? Y el tercer periodo es el periodo de excitabilidad supranormal, así se llama, periodo de excitabilidad supranormal o supernormal, en algunos otros autores así le llaman. Supranormal o supernormal, es muy cortito, ¿verdad? Como ven, es de aquí a aquí. ¿Qué significa? Sigue al periodo refractario relativo, ¿verdad? Empieza cuando termina este, y es el periodo del potencial de acción, en el cual un estímulo, aunque sea muy débil, sí puede desencadenar otro potencial de acción aquí, antes de que termine, ¿verdad? Antes de que llegue al reposo la célula. En este periodo, de aquí para acá, vean, de aquí para acá, cuando ya se está terminando la repolarización, antes de que terminara, si hubiera un estímulo aquí, aunque sea débil, sí se puede desencadenar otro potencial de acción. Más o menos coincide, vean, con menos 70 milivolts después del otro, ¿verdad? Cuando alcanza unos menos 70 milivolts la célula que se está repolarizando, ahí es más vulnerable, es más excitable de lo normal, porque ya están abiertos más canales, y entonces se necesita un estímulo menor para despolarizarla otra vez, ¿verdad? Y alcanzar el umbral y volver a ver otro potencial. ¿Por qué? Porque los canales de sodio a menos 70 ya casi se abrieron todos otra vez y están esperando para iniciar con la fase 0. Ahí se aguantan, se quedan quietos hasta que esté en reposo. Pero si llega un estímulo antes, como ellos ya están preparados, ¡pum!, pueden desencadenar otro potencial. ¿Sí queda claro por qué? Entonces, este periodo refractario supranormal, ¿qué parte abarca más o menos? Vean, está próximo. ¿Qué parte abarca con respecto al electrocardiograma, verdad? ¿Qué parte abarca más o menos este periodo supranormal? Jóvenes, contéstenme La rápido, onda T. por favor. ¿Eh? La onda U y la T. La onda T empieza desde, esta es la onda T, ¿verdad? Dijimos que el periodo refractario absoluto casi protege todo el inicio hasta la punta de la onda T, aunque aquí se ve antes. Luego el periodo supranormal es el que abarca la punta o el pico de la onda T, ¿verdad? Hasta el pico de la onda T, cuando empieza a bajar. Entonces, perdón, el relativo. Y entonces el supranormal que abarca, pues ya abarca el final, vean. La onda P. Ya casi está terminando aquí la onda T. ¿Sí lo notan o no lo ven? ¿Sí lo ven o no lo ven, Sí. esto rojo? ¿Jóvenes? Sí se ve. Bueno, entonces este es el final de la onda T y abarca pues el periodo supranormal. Entonces aquí en el electro, cuando ya está terminando la onda T, que corresponde con el final pues de la repolarización, si llegara otro estímulo aquí, ¿qué pasaría? Habría otro potencial de acción. ¿Y cómo dijimos que se llama eso? Un latido antes de que termine el latido que se está llevando a cabo, ¿cómo se llama? La extrasístole. Extrasístole. La diferencia es que si una extrasístole se presenta en el periodo refractario relativo que acabo de mencionar, pues empieza otro latido, ¿verdad?, anormal, y podría desencadenar alguna arritmia, pero una arritmia que no es letal, normalmente no es letal. Puede facilitar la presencia de arritmias por reentrada, así se llaman, aquí, en el relativo. El problema es que si el estímulo cae, un estímulo nuevo, adelantado, cae en el periodo supranormal, ya casi cuando termina la T, ahí esta extrasístole puede ocasionar arritmias, pero más graves, que se conocen como arritmias letales, aquí. O sea,
taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o incluso asistolia, paro cardíaco, ¿sale? Y a este mecanismo, a este fenómeno, cuando se presenta así, se le llama fenómeno de R sobre T, R sobre T, mayúscula. O sea, en el electro se manifiesta, pues, como un extrasístole ventricular justo encima o casi encimada con la onda T. Aquí aparecería otro latido, otro complejo QRS aquí, encima de la onda T. Por eso, la onda R, que es esta, del complejo QRS, aparecería aquí. Por eso se llama fenómeno de R sobre T, porque está encimado con la onda T antes de que termine y puede desencadenar arritmias letales. ¿Sí me expliqué? Sí. En el periodo relativo es donde se van a causar entonces las arritmias letales, y en el supranormal es en el que solamente las arritmias van a... Es justo lo contrario, ¿verdad? De lo que dije. En el periodo refractario relativo, si cae un estímulo aquí en el pico de la onda T o cuando va bajando, se causa un extrasístole aquí, puede desencadenar arritmias no letales. En cambio, si se presenta en el periodo supranormal, casi cuando está terminando la onda T, se desencadenan arritmias letales, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o asistolia, y por eso se le llama fenómeno de R sobre T, porque aquí la R cae casi al final de la T y puede ocasionar arritmias letales. ¿Ya quedó claro? Ya, gracias. Y esos periodos refractarios, y vean, aquí están comparándose con el músculo esquelético, que es esto, y el músculo cardíaco, que es lo que estamos viendo. Esto de rojo es el potencial. Esto rojo es el potencial, vean, tiene una meseta muy prolongada. Y como ya dijimos, cuando empieza el potencial de acción, casi inmediatamente empieza la contracción. Y termina justo, tal vez, cuando termina la repolarización. O sea, la contracción casi dura lo mismo que la despolarización en el músculo cardíaco. Y al mismo tiempo, como es un potencial muy largo, ¿cómo es todo su periodo refractario? Todo esto amarillito, anaranjado que se ve aquí, o no sé de qué color es, ¿cómo se ve todo este periodo? ¿Cómo está este periodo? ¿Es muy qué? Largo. Es muy prolongado, ¿verdad? Pues ya dijimos. Todo esto que es el periodo, todos estos periodos refractarios, vean, dura lo mismo que el propio potencial de acción. Y eso es un mecanismo para que el corazón se pueda contraer bien y no presente contracciones escalonadas o contracciones o sumación de contracciones, como sucede aquí en el músculo esquelético. Aquí el potencial es muy pequeñito, su periodo refractario es muy pequeñito y la contracción dura más tiempo que el propio potencial de acción. Por eso si llega un estímulo aquí o aquí o aquí, puede haber que contracciones que se van sumando, sumación de contracciones, si recuerdan eso. ¿Cómo se le llama a esas contracciones que se pueden hacer más frecuentes, frecuentes, frecuentes? Y como un fenómeno de escalera, ¿cómo se le llama a esas contracciones en el músculo esquelético? A la sumación de contracciones en el músculo esquelético, ¿cómo se le llama? ¿Sumaciones de qué tipo? Tetónicas o tetánicas, tetánicas. No tétanos como la enfermedad, simplemente se llama así, tétanos o sumaciones tetánicas. Es decir, aquí se puede contraer muchas veces seguidas el músculo esquelético, por eso nos pueden dar calambres, etcétera. En cambio aquí, como el periodo refractario es bien largo, como el propio potencial de acción es muy largo y la contracción dura casi lo mismo, pues eso evita que haya sumación de contracciones. ¿Hasta que termina? Se relaja el músculo y vuelve a empezar otro periodo y entonces hay una contracción cuando se termina la otra. ¿Por qué? Porque esto protege de la tetania, de la sumación de contracciones en el corazón, porque el corazón debe contraerse bien, descansar tantito y luego volverse a contraer para que lleve a cabo una función de bomba adecuada, para que se llene de sangre y luego expulse la sangre. Estos mecanismos evitan los fenómenos que se presentan en el músculo esquelético, ¿sale? Y aquí hay un cuadro con 3 diferencias, ya no voy a tardar en leerlo para no perder más tiempo, se los envío, de estas 3 diferencias básicas entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Bueno, rápido lo menciono nada más para que quede claro.
La despolarización en el músculo esquelético se debe a la entrada de sodio por canales rápidos, ¿no? Igual que aquí, la fase 0. Pero además se prolonga por la entrada de canal de calcio por los canales tipo L, que son los que ocasionan la meseta. ¿Están de acuerdo de lo que acabamos de explicar hace rato? Sí. Esa es una diferencia. Otra diferencia es que en el músculo esquelético, el calcio para la contracción básicamente es el que se encuentra ¿en dónde? En el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico se activa por la despolarización que entra por los túbulos T y se libera el calcio que hay en el sarcoplasma. Aquí también sucede eso, como vamos a ver, pero además, el mismo calcio extracelular que ya dijimos que entra por estos canales L durante la meseta, es el que activa el propio proceso de contracción, liberando más calcio del retículo sarcoplásmico. ¿Cómo dijimos que se le llamaba a esto? Liberación de calcio inducida por calcio. Liberación de calcio. De calcio inducida por calcio. En el músculo esquelético eso no sucede, y si sucede, pues tiene muy poquita relevancia. Y finalmente, en el músculo cardíaco, vean, durante la meseta, lo que vimos, ¿verdad? De la meseta, disminuye la permeabilidad al potasio muchas veces, y hay menor salida de potasio con sus cargas positivas. Y eso, junto con la entrada del calcio durante la propia meseta, ¿qué hacen? Pues precisamente que se prolongue el potencial de acción, ¿verdad? Que se forme la meseta y por eso se hace muy duradero. En el músculo esquelético esto no sucede. Y ya al final, en la repolarización, en la fase 3, si recuerdan, otra vez se aumenta la permeabilidad y vuelve a salir más rápido el potasio en el corazón para que se termine la repolarización. En cambio, en el músculo esquelético, la repolarización se debe a qué nada más. ¿Qué corriente iónica se presenta en la repolarización en el músculo esquelético? Canales Una salida de de potasio. ¿Eh? Sí, ¿de qué? Potasio. De potasio. Dilo, doctor. Una salida rápida de potasio. O sea, en el músculo solamente sucede esto como aquí, ¿verdad? Sale el potasio rápido y por eso el potencial de acción ahí es muy cortito. La repolarización también es muy rápida porque sale rápido el potasio. Aquí no, porque primero disminuye su salida, forma la meseta y ya está al final de la fase 3. Ahora sí, sale más rápido para que ya termine la repolarización, como lo vimos aquí, ¿verdad? En la fase 3, aquí. ¿Sale? Son las tres diferencias más importantes. Aquí les pongo este cuadro, se los envío. Bueno, viene en inglés, pero no hay problema para ustedes. Aquí vienen, nos quedan 10 minutos de esta clase. Vienen algunas diferencias importantes entre el músculo esquelético, las fibras contráctiles, o sea, las rápidas, y las lentas, o sea, las del nodo sinusal. Entonces, para que lo revisen después con calma. Pero es todo lo que acabamos de explicar, ¿sale? Ahora sí, después de que viene el potencial de acción, viene lo que ya ustedes conocen, que es el acoplamiento, excitación, contracción. Si recuerdan, ¿verdad? Que eso ya lo revisamos también en el primer módulo. Pues es el mecanismo mediante el cual un potencial de acción, como el que acabamos de ver, hace que las miofibrillas, ¿verdad? Que los sarcómeros se contraigan, se formen puentes, ¿puentes qué? Cruzados, ¿verdad? Y se contraigan esas miofibrillas, esos sarcómeros. Entonces, es una respuesta contráctil gracias al fenómeno de la despolarización que se está llevando a cabo en la célula. ¿Sale? Entonces, ya recuerdan, ya dijimos, durante la meseta entra el calcio por los canales de calcio tipo L, que se encuentran básicamente en la membrana, pero también se encuentran en el túbulo T, aquí en el miocardio. Esta es una célula, ¿verdad? Cardíaca. Entra el calcio por acá, pero también entra mucho calcio por el túbulo T. ¿Por qué dijimos que el túbulo T en el músculo cardíaco favorecía la entrada de calcio directamente por él mismo? O sea, ¿qué características tiene el túbulo T en el corazón distintas del músculo esquelético? Eso fue lo que les comenté, ¿no? Ayer en la clase. Tenía dos cisternas, la esquelética. No, sí, no, pero aquí estoy hablando del túbulo T. Las cisternas son del retículo sarcoplásmico, doctora. Este es el túbulo T. Tienen un Sí, mayor porque el diámetro. músculo no es ¿Se acuerdan lo que es el túbulo T o no? Sí, ¿tiene mayor diámetro?
Tiene mayor diámetro, ¿qué más? Mayor volumen también. Mayor volumen. ¿y qué más? Estaban ubicadas a nivel de la línea Z. Ajá, muy bien. Pero aquí en su estructura está conformado por moléculas de qué? Polisacáridos. ¿Eh? Mucopolisacáridos. Ajá, que tienen carga negativa y eso hace que facilite la entrada de calcio. Ven que les comenté eso. Bueno, por eso en una fibra de músculo esquelético, cuando se despolariza la célula, esta es la membrana, ¿verdad? Aquí viene la despolarización y el túbulo T dijimos que era una continuación, ¿verdad? De la membrana que penetra en la célula. Conecta el espacio extracelular con el intracelular. Entonces, esa despolarización en el músculo esquelético automáticamente activa a la dihidropiridina y a la rianodina para liberar calcio. Pero aquí en el músculo cardíaco, además de ese estímulo también eléctrico, sobre todo lo que activa este mecanismo es el ingreso del calcio. Cuando entra el calcio por los túbulos T y por la propia membrana, el calcio mismo, que son canales, ¿verdad? Son canales tipo L que están aquí, o sea, esos mismos canales son la propia dihidropiridina, pues, para que me entiendan. Cuando entra el calcio, se activan esos canales que son receptores de dihidropiridina que están en el túbulo T. Y luego esos canales que están en el túbulo T van a activar ¿a quién? Ahora sí, a las cisternas ¿de quién? Del retículo sarcoplásmico, donde se encuentran otros canales, que son los canales de rianodina. Y esos canales de rianodina, como están en la membrana del retículo sarcoplásmico, son los que hacen que salga el calcio desde las cisternas para que se una, es que aquí no se ve bien, para que se una pues con las fibrillas. Vean, aquí entra el calcio, entra por la membrana, pero también por el propio túbulo T. Se activan los canales de dihidropiridina, que son estos, y inmediatamente se acoplan con los canales de ¿qué? De rianodina, que están aquí en el retículo sarcoplásmico. Cuando la dihidropiridina activa a la rianodina, se abren estos canales de aquí y se libera el calcio que está dentro del retículo sarcoplásmico. ¿Sí recuerdan eso o no? Sí. Y entonces sale el calcio, esto ya es el citosol, ¿verdad? Esto ya es dentro de la célula. El calcio se une ¿con quién? Con la troponina. ¿Con la troponina qué? C, y se empieza todo el fenómeno de la contracción que ya vimos, no lo vamos a repetir ahorita, es lo mismo, sucede lo mismo. El golpe de poder, etcétera, etcétera, ¿sí recuerdan? Bueno, todo eso sucede, y ya enseguida de que pasa eso, que se une con la troponina C, después ya se libera, se tiene que separar para que empiece ahora ¿qué? El periodo de relajación. Entonces, a esta entrada de calcio por los túbulos T y también por aquí, que hacen que el retículo sarcoplásmico a su vez libere más calcio todavía, a eso se le llama liberación de calcio inducida por calcio. Y esto es característico del músculo cardíaco. Esto no sucede así en el músculo esquelético. O si sucede, no es de importancia, no es tan relevante. Quiere decir que les vuelvo a repetir, el calcio que está en el líquido extracelular, ¿verdad? Aquí afuera, en la sangre, en el plasma, en el espacio intersticial, en el líquido extracelular, ese calcio que está ahí es indispensable para que el corazón se pueda contraer. Representa un poco más del 20% para favorecer la salida de más calcio dentro de la propia célula, a diferencia del músculo esquelético, ¿sale? Entonces, la fuerza de contracción en el corazón va a depender de la concentración de calcio que hay fuera en el líquido extracelular, porque el túbulo T conecta el líquido extracelular con el líquido intracelular, ¿sale? Y además también la fuerza de contracción del corazón es proporcional al número de puentes cruzados que se formen aquí. ¿Y de qué depende que se formen muchos puentes cruzados o no? ¿De la cantidad de qué? Calcio. De la cantidad de calcio unido a la troponina C. Ajá. Si hay poco calcio aquí, si entra poco calcio y se libera poco calcio del retículo, ¿se van a formar muchos puentes cruzados o pocos? Pocos. ¿Y cómo va a ser la fuerza de contracción del corazón? ¿Fuerte o débil? Débil. Débil, ¿sale? Entre menos puentes cruzados se formen como consecuencia de una menor liberación de calcio en el corazón, la fuerza de contracción va a ser más débil, va a ser baja, ¿sale? Si entra mucho calcio desde afuera y se libera mucho calcio desde el retículo sarcoplásmico, ¿cómo va a ser esta fuerza de contracción?
Fuerte. Va a ser fuerte, ¿verdad? La necesaria para que el corazón bombee toda la sangre durante el ciclo cardíaco. Esta es la propiedad de las fibras cardíacas. Se le llaman contracciones graduadas, es decir, que dependen de la concentración, que su fuerza de contracción va a depender básicamente de la concentración de calcio y del número de puentes cruzados que se estén formando aquí. ¿Sale? Entonces ya después viene el periodo de que se separa el calcio de la troponina C, empieza la relajación del sarcómero, y el calcio ¿a dónde tiene que regresar? Al retículo. Al retículo, ¿verdad? sarcoplásmico. Tiene que regresar al retículo sarcoplásmico. Durante el tiempo que estuvo aquí esto contrayéndose, era el periodo de la meseta, ¿verdad? Ya después, durante el final de la repolarización y en la etapa 4 del potencial de acción que ya vimos, pues se lleva a cabo la relajación. ¿Por qué? Porque ya no entra calcio, ya no entra tanto sodio, sale el potasio, etcétera, y se echa a andar el mecanismo de la relajación. Para que haya relajación, debe disminuir el calcio que está libre aquí en el citoplasma. ¿Y a dónde se va? Pues se vuelve a meter al retículo sarcoplásmico. En el músculo esquelético, ¿sí se acuerdan quién hacía que se metiera el calcio al retículo sarcoplásmico? La calcecuestrina. La calcecuestrina. Ajá, una bomba de calcio, ¿verdad? La calcecuestrina lo secuestra, digamos, ¿verdad? Lo vuelve a meter aquí. Aquí también hay un transporte de calcio hacia el retículo mediante una bomba, también calcio ATPasa. Esa pues no tiene un nombre muy especial. Esta vuelve a bombear o hace que se meta el 80 al 90% del calcio que estaba libre aquí en el citosol. ¿Sí? Entonces miren, ya nos queda menos de un minuto. Voy a terminar la clase para que no se corte. Nos conectamos a la que sigue. Bueno, estamos de regreso. ¿Sí me escuchan bien? ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. Sí. Entonces decíamos, ¿verdad? La relajación, el calcio debe regresar al retículo sarcoplásmico. ¿Quién lo mete? Una bomba de calcio ATPasa, que se encarga de meter el 80 al 90% del calcio que estaba libre en el citosol para que se lleve a cabo la relajación. Ahora bien, esta bomba de calcio ATPasa que está en la membrana de aquí del retículo sarcoplásmico es ayudada, digamos, es favorecida o apoyada por una proteína que se llama fosfolambán o fosfolambano. No sé si ya leyeron eso. El fosfolambán o fosfolambano es una proteína que regula la función o la actividad de la calcio ATPasa, la ayuda para que meta más calcio. Cuando el fosfolambán se fosforila, libera energía y hace que funcione mejor la bomba de calcio para meter más calcio más rápidamente al retículo sarcoplásmico para que el corazón se relaje bien y haya suficiente calcio para la siguiente contracción. La función del propio fosfolambán que ayuda a esta calcio ATPasa, a su vez, es regulada, ¿verdad? En cuanto a su concentración y a la actividad del propio fosfolambán, que ayuda a esta bomba de calcio, es regulada su actividad por las hormonas tiroideas, ¿sale? Para que ya recuerden eso.
Además, si dijimos que el 80-90% de calcio entra aquí, el que estaba aquí en exceso en el citosol, ¿qué sucede con el otro 10 o 20%? ¿Por dónde se va? ¿O qué le pasa a ese calcio? Si hay 100 moléculas aquí libres, 80 se meten aquí. ¿Y las otras 20 a dónde se van? Se queda en el espacio, ¿no? Esto ya lo tenían que haber leído cuando hicieron sus resúmenes, jóvenes, su tarea. El otro, una cantidad, más o menos la otra cantidad, que ya no es necesaria, se elimina de la célula. Aquí se ve, vean, se elimina de la célula mediante otra bomba, un intercambiador de sodio con calcio, ¿sale? En la membrana plasmática de las células. Entonces, esta bomba mete sodio, vean, mete 3 de sodio y saca una de calcio. Es un intercambiador, ¿verdad? Es un intercambiador de sodio con calcio. Mete sodio y saca el calcio extra que debe de salir otra vez al líquido extracelular. ¿Sí queda claro? Es una bomba intercambiadora. ¿Y qué pasa? Está metiendo mucho sodio. ¿Qué pasa después con ese sodio que está entrando en exceso para ayudar a que salga el calcio? ¿Qué pasa después con ese sodio que entró a la célula? De intercambio con el potasio. Ahí se ve quién entra en acción, la bomba de sodio-potasio ATPasa, que ya conocemos. Bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué hace la bomba de sodio? Pues vuelve a sacar el exceso de sodio y lo intercambia por potasio, como ya hemos visto, para mantener el equilibrio químico dentro de la célula. Entonces, así es como se controla la relajación, bueno, la contracción y la relajación en el músculo cardíaco. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda de esto? Pues ya habíamos dicho, los canales de entrada rápido de sodio, cuando se activa aquí en la meseta, son bloqueados por ¿qué medicamentos? Ah, no, eso no lo habíamos dicho lo de calcio, ¿verdad? Los canales de sodio también pueden ser bloqueados aquí en esta etapa, aquí, ¿verdad? En la fase 0, que entra el sodio, que causa la despolarización, esos canales rápidos del sodio también pueden ser bloqueados por otros medicamentos. ¿Alguien sabe algún medicamento de esos? La lidocaína, por ejemplo. La lidocaína es un antiarrítmico del grupo 1. Hay una clasificación, después les voy a dejar, al rato les voy a mandar la tarea y van a hacer ustedes una pregunta de esas. Pertenece al grupo 1 y la lidocaína bloquea la entrada de sodio, ¿verdad? Y ya habíamos dicho que en la meseta, que entra el calcio, pues los medicamentos antiarrítmicos del grupo 4, que son bloqueadores de los canales de calcio, bloquean la entrada del calcio, como el diltiazem, el verapamil. ¿Cuál otro les había dicho? La nifedipina, ¿no? Entonces, para que, bueno, todos lo van a revisar porque va a haber una pregunta de eso en el cuestionario. Aquí les pongo otro dibujo, es lo mismo, aquí como que viene paso por paso, vean, del 1 al 10 y explicando un poquito lo que sucede, para que ustedes lo lean con calma, se los envío después, pero es lo mismo que acabamos de explicar, ¿verdad? Nada más que aquí se ve como, bueno, un poco diferente, pero es lo mismo, ¿sale? La duración de la contracción, ya dijimos, comienza casi inmediatamente con el potencial de acción y va a depender, la duración de la contracción va a depender del propio potencial de acción, ¿verdad? Y esa duración del potencial de acción básicamente es por la meseta. Y la propia duración del potencial y de la contracción van a estar protegidas ¿por quién? Por el periodo refractario, que es muy largo, aquí en el miocardio, en las fibras cardíacas, ¿vale? Esto es más o menos lo que dura. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda o alguna pregunta que no haya quedado clara de lo que dijimos? ¿No? No, doctor. Bueno, y ya para continuar con lo que habíamos dicho de la estimulación del marcapasos, hay algo que se llama supresión por sobreestimulación. Esto es lo normal, esto es lo fisiológico. ¿Qué significa? Bueno, ya lo hemos mencionado. ¿Quién es el marcapasos del corazón? El nodo SA. El nodo sinusal. ¿Y por qué es el marcapasos del corazón el nodo sinusal? Porque es el que va a estar como tal controlando la mayor parte del ritmo cardíaco, ¿no? Que es el que, Todo el ritmo cardíaco. ¿Y cómo lo controla?
Porque el nodo Con sinusal, las- las células del nodo sinusal tienen una Una propiedad, propiedad de automatismo. automatismo. ¿Y ese automatismo de qué depende? de las células de contracción lenta, de las de contracción lenta. No, ¿de qué depende el automatismo del nodo sinusal? ¿Quién determina ese Fase 4. automatismo? ¿Quién le da esa De la capacidad? fase 4, ¿no? La fase 4 del potencial de acción, que ya me cansé de repetirles. ¿Cómo se llama esa fase 4? Despolarización espontánea diastólica. Ajá. ¿Y cómo se llama la corriente iónica? ¿Cómo se le llama a la corriente iónica que se presenta en esta fase 4? ¿Corriente qué? A los canales de sodio y esa corriente, ¿cómo se le llama? Corriente I. ¿No les dije que significaba gracioso, divertido? ¿Cómo se ¿En los llama? canales de IF? Y Corriente IF, ¿verdad? Corriente IF. Entonces, de eso depende el automatismo de las células del nodo sinusal. ¿Qué significa? Que el nodo sinusal, como es el que se está descargando y descargando y generando potenciales de acción más rápido, es el que lleva la batuta, ¿sí? Porque activa rápido la fase 4 y otra vez y otra vez y otra vez. Por eso es el que determina la frecuencia cardíaca. Es decir, suprime. ¿Qué otra palabra de suprimir hay? ¿Qué otro sinónimo? Inhibir. Inhibe, suprime, bloquea a los otros posibles marcapasos. ¿Cuáles serían los otros posibles marcapasos? el nodo auriculoventricular, Nodo auriculoventricular. ¿Qué más? el haz de His, Las de His o las fibras de Purkinje, ¿verdad? Como estos envían despolarizaciones más lentas, el que les gana es el nodo sinusal. Por eso es el que determina el ritmo de la frecuencia cardíaca. Y evita de esta forma que los otros se alcancen a despolarizar, porque él les gana, ¿verdad? Les gana y les gana. Él se despolariza y despolariza y los bloquea a los demás. Por eso es el marcapasos del corazón. Es el que determina y establece la frecuencia cardíaca, porque se recuperan sus células más rápido y están listas para volver a disparar otra fase 4 y otra fase 4 y otra, porque es automática, porque se activa con la hiperpolarización, etcétera, etcétera. Todo lo que ya dijimos. Y a eso se le conoce como supresión por sobreestimulación. ¿Sobreestimulación de quién? Pues del nodo sinusal. Pero eso es normal, ¿verdad? Eso es lo fisiológico. ¿Qué sucede cuando deja de funcionar bien el nodo sinusal? ¿El nodo auriculoventricular lo reemplaza? Los demás posibles marcapasos dicen, como ya no estás trabajando tú, ahora voy a empezar a trabajar yo. Y toman la batuta, ¿verdad? Y empiezan a enviar sus descargas. Y si no funcionara el nodo auriculoventricular, ¿quién entraría? Pues el haz de His o las fibras de Purkinje. Falla, o está funcionando mal, o está bloqueada su función, por un infarto, por una enfermedad, por una intoxicación o por lo que sea, entran en función los otros potenciales marcapasos, ¿verdad? Que tenemos aquí. Y cuando entra en acción, es que no, a ver qué viene aquí. Sí, aquí está. Cuando falla el nodo sinusal, otros marcapasos van a conducir el ritmo, ¿verdad? De la despolarización espontánea, o sea, de la fase 4, y van a establecer su propia frecuencia cardíaca. Estos marcapasos latentes, cuando toman el mando, se les llama marcapasos, ¿qué? Marcapasos ectópicos, o clínicamente se les conoce como foco ectópico. Entonces, cuando hay una extrasístole, cuando hay una bradicardia o taquicardia, dependiendo que no sea de origen sinusal, se le llaman focos ectópicos, que son los que están tomando el mando de la ritmicidad del corazón, ¿sale? ¿Y cuándo creen que suceda esto? Bueno, ya les dije un poquito antes, pero ¿cuándo puede suceder esto? Que surjan los focos ectópicos o los marcapasos ectópicos. ¿En qué situación? en un infarto, Sí, no me refiero a las patologías, me refiero fisiológicamente en qué situaciones. Cuando el nodo sinusal deja de funcionar. Ajá, cuando disminuye el ritmo de activación del nodo sinusal, ya sea por un estímulo de qué tipo, del sistema nervioso, por un estímulo de qué tipo, simpático o parasimpático. simpático, Parasimpático. ¿Perdón?
Parasimpático. Parasimpático. Sea un estímulo vagal, ¿verdad? A eso le conocemos como estímulo vagal, porque es del nervio vago. Son las ramas parasimpáticas a través del nervio vago. Todo lo que sea vagal es parasimpático a través de acetilcolina. Entonces, cuando hay un estímulo vagal más fuerte, disminuye la frecuencia cardíaca, ya vimos por qué, disminuyen los impulsos del nodo sinusal y pueden entrar en acción otros marcapasos. O bien, ahora sí, cuando se bloquea la función del nodo sinusal por fármacos. ¿Qué tal si el paciente está tomando muchos beta bloqueadores, ¿no? Mucho metoprolol, y se le olvidó que ya había tomado su dosis, y comienza a tomar, y se toma otras 2 pastillas? Va a bloquear los receptores beta 1, va a predominar el efecto parasimpático, va a haber bradicardia, y puede ser que otro marcapasos tome el ritmo del corazón. Y como habías dicho hace rato el doctor, cuando hay un infarto, etcétera, una destrucción de este tejido, eso sería uno de los motivos. ¿Cuál sería otro de los motivos por el cual pueden tomar la función los marcapasos ectópicos? Al revés, cuando por alguna razón, el automatismo de estos propios marcapasos ectópicos, ¿qué sucediera con él? El que late más rápido siempre es el nodo sinusal, manda estímulos más rápidos, por eso inhibe a estos. Pero, ¿en qué situación podría suceder lo contrario? Es decir, alguna situación que ocasionara ¿qué? Pues al revés. El aumento. La descarga de estos marcapasos ectópicos se aumentara mucho, que aumentara más que el nodo sinusal. Eso también podría llegar a suceder. Y entonces adquiere más velocidad sus descargas y podrían bloquear a las descargas del nodo sinusal y tomar el control. ¿Sí queda claro? Y también, cuando la conducción de estos potenciales de acción que se están generando aquí, que se transmiten a las aurículas y luego llegan hasta el nodo AB, cuando esa conducción del impulso cardíaco desde el nodo sinusal hacia el resto del corazón se pudiera bloquear por alguna alteración. ¿Sí? ¿Sí me explico? Una diferencia es el impulso, ¿verdad?, que se genera aquí. Imaginen que el nodo sinusal está latiendo normalmente, está enviando sus impulsos a 70 por minuto. Eso está bien. Pero ¿qué pasa si en las vías de conducción, que ya revisamos, del sistema de conducción, hay un bloqueo para la conducción? Aunque el nodo sinusal esté enviando bien sus estímulos, si hay un bloqueo en estas vías de conducción, ¿el corazón se va a contraer bien o no? No. Pues no. Entonces ahí estaría la alteración en las vías de conducción, ¿verdad? ¿Cómo se le llama cuando el estímulo cardíaco no avanza desde las aurículas hacia los ventrículos? ¿Cómo se le llama esa patología? ¿Es arritmia? No, ya les dije el nombre exacto. ¿Cómo? ¿Bloqueo? ¿Bloqueo qué? Auriculoventricular. Pues muy bien, ¿verdad? Bloqueo auriculoventricular porque está bloqueada la transmisión del impulso desde las aurículas hacia los ventrículos y se le llama bloqueo auriculoventricular. Cuando ese impulso no pasa bien, pues ¿qué dice el nodo AB? Pues yo voy a tomar el mando para tratar de estimular ¿a quién? A los ventrículos. Y si tampoco funciona bien el nodo AB, ¿qué dice el haz de Is o las fibras de Purkinje? No, pues yo tomo el control para que se sigan contrayendo los ventrículos, ¿sale? Así es sucesivamente. Y aquí lo vemos. Normalmente, la frecuencia, dijimos, normal del nodo sinusal, ¿cuántos disparos envía por minuto? De 60 a 100. 60 a 100. ¿Cuántos disparos por minuto envía normalmente el nodo AB en caso de que fuera necesario? 40-80. 40 a 60. Y el haz de Is y las fibras de Purkinje, en promedio, ¿cuántos estímulos podrían enviar en un minuto si fuera necesario? De 20 a 40. 20 a 40. De 20 a 40, muy bien. Y vean incluso, esta imagen está bien porque vean, si es un estímulo sinusal, ¿cómo va a ser el ritmo en el electrocardiograma? Normal. Un ritmo normal. ¿Y cómo se le llama el ritmo normal? ¿Cómo sinusal? Ritmo sinusal, porque está originado en el nodo sinusal. Eso ya lo vamos a ver en las otras clases. Si el ritmo, si toma el mando el nodo AB como marcapasos, la frecuencia va a ser menor, ¿verdad? De 40 a 60. Y no va a haber onda ¿qué? Si el impulso se genera aquí,
En el electro no ¿Va se a va a haber formar onda una P? onda ¿qué? Onda P. ¿Una onda qué? ¿P? ¿Por qué no? La onda P, ¿qué nos traduce? La contracción de las... Contracción de las aurículas. La contracción de las aurículas. Y la única forma en que se puedan contraer las aurículas es si el estímulo empieza en el nodo sinusal para que se transmita ese impulso a las propias aurículas. Pero si el impulso no te está generando aquí en el nodo sinusal y se generó aquí, siempre los impulsos van hacia adelante, nunca pueden ir hacia atrás, porque aquí está el esqueleto fibroso. Si el impulso se genera aquí, afuera va a viajar hacia abajo. Entonces, ¿se van a contraer las aurículas bien o no? No. ¿No? No. Entonces no va a haber onda P. Y aquí, vean, se forma una imagen parecida y se le llama ritmo de la unión o ritmo aurículo-ventricular, porque no hay onda P, porque se generó en el nodo AB. Y finalmente, si no funcionara ninguno de estos dos, porque hubo un infarto o lo que sea, y toma el control el haz de Is o las fibras de Purkinje, va a latir aún más despacio el corazón, el QRS se va a hacer más ancho, más feo, porque se origina la contracción directamente de los ventrículos, va a haber bradicardia, y a ese ritmo, cuando toma la función el marcapasos de las fibras de Is-Purkinje, se le conoce como ritmo idioventricular. Si notan la diferencia de cada dibujito, ¿verdad? De cada trazo. Un ritmo sinusal normal, un ritmo de la unión, AB, o un ritmo idioventricular. O sea que se generó en los propios ¿qué? En lugar de que llegara desde arriba, el estímulo, ¿dónde se originó directamente? En los propios Los ventrículos. en los Los propios ventrículos. ventrículos. No fue un caminito normal, como vamos a ver ahorita. Por eso, el QRS es más feo, es más ancho, tiene bloqueo y se llama ritmo idioventricular. ¿Sale? Eso sería todo con lo de los marcapasos latentes. Eso es lo Doctor, que ya explicamos. Sí, dime. entonces, bueno, una persona no podría vivir sin el marcapasos, el sinusal, ¿no? Por eso Pues luego no, ponen los marcapasos. claro, por eso cuando hay problemas de la conducción, del sistema de conducción, por enfermedad degenerativa, por un infarto, por lo que sea, pues por eso a las personas les ponen su marcapasos. Es una maquinita que está enviando los estímulos eléctricos a la frecuencia predeterminada para que siga contrayéndose bien el corazón. Esto ya lo vimos, es lo que expliqué hace rato. Nada más que me adelanté para que quedara más claro. Y ya finalmente, algo con importancia clínica que tal vez sea importante para ustedes. Ya dijimos que el sistema nervioso simpático estimula al corazón. Sobre todo, tiene gran estimulación o gran inervación en el nodo sinusal, en el nodo AB, o sea, en todo el corazón, en las aurículas y mucho, vean, muy intensamente en los ventrículos. El sistema nervioso simpático. ¿Sale? Entonces, cuando hay un estímulo simpático, además de aumentar la frecuencia cardíaca, también aumenta la excitabilidad del corazón, número 2. Número 3, también aumenta la fuerza de contracción del corazón, el estímulo simpático. Y vean, esto es lo que les decía, cuando estimulan más las fibras del lado derecho, del sistema nervioso simpático que llegan al lado derecho, por el lado derecho, se estimula mucho el nodo sinusal y eso aumenta la frecuencia cardíaca. En cambio, las fibras izquierdas que llegan por el lado izquierdo actúan más en el nodo AB y aumentan la velocidad de conducción, ¿sabes? En general, a nivel global, se aumenta la fuerza de contracción. Entonces, esto es una diferencia que puede ser de utilidad clínica. Y en cambio, el sistema nervioso parasimpático, pues tiene el efecto contrario, ¿verdad? Las fibras que proceden del nervio vago, que inervan al corazón, inervan al nodo sinusal, al nodo AB, pero tienen menor influencia sobre las aurículas y no mucho sobre los ventrículos, a diferencia del otro, ¿sale? Por eso, cuando el nervio vago, las fibras del nervio vago derecho actúan en el nodo sinusal, causan bradicardia sobre todo. Y las fibras que salen por el lado izquierdo actúan más en el nodo AB y disminuyen la velocidad de conducción. Si saben que hay algo que se llama masaje carotidio, ¿verdad? ¿Se han escuchado esa palabra? Sí, se aplican primeros auxilios, ¿no? ¿Para qué se utiliza ese masaje carotidio? ¿O por qué se Este, llama así? Me parece que se aplica para primeros auxilios
No recuerdo, creo que era en casos de taquicardia o de bradicardia. No, eso se tiene que aplicar. No, pues de taquicardia, precisamente porque estás estimulando Ah, las fibras vagales. fibras Las vagales. estimulas para que haya mayor estímulo parasimpático y cause ¿qué? Cause Disminución de disminución la de frecuencia la cardíaca. frecuencia cardíaca. Cuando hay un Ujú. paciente que tiene un ataque, digamos, o un cuadro de taquicardia, ¿verdad? Supraventricular, etcétera. Bueno, ya después mencionamos eso un poco más. ¿En qué otros casos se puede aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca en un paciente? Que no sea por lo que acabamos de decir. Por la ansiedad o un ataque de ¿Qué pánico. más? Ataques de pánico. Ajá, ¿qué más? En ejercicio, El ejercicio, ¿qué más? estrés, El estrés, ¿qué más? emociones, Claro, todo eso sería relacionado. ¿Qué otra cosa puede aumentar El la aumento frecuencia de la cardíaca? temperatura. La fiebre, ¿verdad? O bueno, la hipertermia o la fiebre causa aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué podría disminuir la frecuencia cardíaca? La hipotermia. ¿Qué más? Muy bien, ¿qué más? Pues básicamente fármacos, ¿no? Fármacos o intoxicaciones por sustancias que tengan efectos parasimpáticos. La digoxina, ¿sí han escuchado hablar de la digoxina, la digital? Disminuye la frecuencia cardíaca, los beta bloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio y muchas sustancias tóxicas pueden causar disminución de la frecuencia cardíaca. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Para finalizar este tema, vamos a ver cómo es la dirección, el caminito que va siguiendo la activación del corazón, o sea, cómo se va propagando en todo el corazón como órgano esa despolarización que se está generando en el nodo sinusal. ¿Cuál es el camino que sigue esa propagación? Y a eso se le llama activación del corazón, ¿sale? Entonces aquí nada más es para recordar, ¿verdad? El sistema de conducción que ya hemos estado repitiendo, nodo sinusal, sus haces internodales, el anterior que llega hasta la aurícula izquierda, luego aquí el nodo AB, el haz de Is, la rama derecha, la rama izquierda, el fascículo anterior, el fascículo posterior del lado izquierdo y las fibras de Purkinje que entran en el músculo. Es lo que ya revisamos, ¿verdad? Entonces, esta propagación o esa activación del corazón, pues tiene velocidades diferentes dependiendo de la estructura de la que se trate. Este cuadrito nos resume más o menos comparativamente con las distintas células del corazón. Entonces, vean, las células musculares de las aurículas tienen una velocidad de conducción de ¿cuánto? Bueno, aquí está mal, ¿verdad? Es que esto no me había dado cuenta. Aquí, ¿cuánto debe ser? La unidad de medición, ¿cuánto debe ser? Milisegundos. Sí, pero aquí, o sea, completo, ¿cuánto debe ser? ¿Qué sobre qué? milivoltios sobre segundo. No, ¿cómo mides la velocidad? O sea, si tú caminas, ¿cómo mides cuando corres? ¿Cómo mides tu velocidad? ¿Lo que recorres en qué? ¿Kilómetros por hora? Claro, pero aquí como el corazón pues es chiquitito, ni modo que recorra kilómetros. ¿En cuánto sería la medición normal? ¿Es milímetros sobre segundos? No, por eso les digo que esto está mal. ¿Cuál debería ser lo correcto? Milímetros sobre milisegundos. Metros sobre segundo. Es que les digo, sí me sorprende un poco, jóvenes, que hagan su resumen y todo esto que se supone que ya lo habían hecho y pues no sepan cosas que les estoy preguntando que son muy sencillas. Esto ya lo tenían ustedes que haber revisado cuando hicieron su resumen. La velocidad de conducción es en metros sobre segundos. Este cuadrito está mal, ¿verdad? Es metros sobre segundo para que no se confundan. Y se supone que lo saqué de un libro, pero vean, también puede haber errores, ¿verdad? En los libros. Bueno, entonces las fibras musculares contráctiles de las aurículas, su velocidad de conducción en promedio es de 1 metro sobre segundo. Puede ser desde 0.3, 0.5, etcétera, pero más o menos es 1 metro sobre segundo. En el músculo, en las fibras contráctiles de los ventrículos, también más o menos es igual, de 1 metro sobre segundo. ¿Sale? Pero esta velocidad de conducción comparada con la velocidad de conducción de las neuronas o del músculo esquelético es mucho menor, ¿verdad? ¿Alguien recuerda la velocidad de conducción de las neuronas motoras en el músculo? ¿Cómo se transmite esa velocidad de conducción? Es 10 veces más rápido. Y en la neurona
es como unas 200 o 250 veces más rápido. Eso después lo vemos. Bueno, en las fibras del nodo aurículo-ventricular, la velocidad de conducción es más o menos de 0.05 metros sobre segundos. Entonces, el nodo AB tiene una velocidad de conducción rápida o lenta. Esto. Rápido. Mira, las auriculares y las del ventrículo contráctiles transmiten la velocidad a 1 metro sobre segundo. Es decir, que si midiéramos 1 segundo, esa transmisión ya habría avanzado ¿cuánto? 1 metro. 1 metro. En cambio, la velocidad del nodo AB es de 0.05 metros sobre segundo. ¿Eso qué significa? Es más lenta. Es más ¿Es más lenta. rápida o más lenta? Más lenta. Pues mucho más lenta, pues es menos de 1 metro. O sea, ahí sí ya me están preocupando, jóvenes. Esto es ya, pues esto es de la primaria. ¿Cómo que 1 metro es lo mismo que 0.05 metros? Esto es mucho más lento, sumamente más lento. En las fibras de Purkinje, al contrario, vean, puede ir de 1 hasta 5 metros sobre segundo. Aquí en promedio le pusieron 4 metros sobre segundo. Esta velocidad comparativamente con lo demás, ¿es rápida o lenta? Rápida. Pues es muy rápida. La transmisión, la conducción en las fibras de Purkinje es la más rápida, ¿verdad? 4 metros sobre segundo. Aquí faltaría el nodo sinusal, que es casi parecido al nodo AB, aunque es un poco más rápido. Es de 0.01 a 0.1 metros sobre segundo. O sea, más rápido que en el nodo AB. Obviamente, pues para evitar eso, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la conducción nada más. Esto no es la generación de impulso, esto es la conducción. ¿Qué otra cosa nos faltaría? Aurículas, ventrículos, el nodo AB, el nodo sinusal, y bueno, el haz de His también es parecido aquí a las fibras, de 1 a 5 metros sobre segundo, ¿sale? Esta es la velocidad de conducción. Ahora sí, ¿qué caminos debe seguir esta conducción para ir generando los trazos electrocardiográficos y para que se contraigan las aurículas y para que luego se contraigan los ventrículos, ¿verdad? Es la dirección o la propagación de la despolarización, ¿sale? ¿Qué significa? Que cuando se están despolarizando estas células, nos quedan 10 minutos, estas células, pues en muchas células cardíacas se están despolarizando y deben de seguir una secuencia ordenada, ¿sí? Que ya está preestablecida. Y eso se puede registrar en el electrocardiograma. Todas las despolarizaciones de cada célula individual se manifiestan en todo el tejido cardíaco y esas fuerzas eléctricas son las que podemos traducir en un electrocardiograma, ¿verdad? Si la propagación no siguiera una dirección bien establecida, ¿qué sucedería? ¿Qué creen que sucedería si de aquí del nodo sinusal luego llegara directamente a los ventrículos esta propagación de la despolarización? ¿Qué sucedería? Así teóricamente, pues, nada más como un ejemplo. ¿Se contraería todo a la par? Uh-huh. Todo se contraería al mismo tiempo, o qué tal, incluso hasta se contraerían primero los ventrículos, ¿verdad? En lugar de las aurículas, y le regresarían la sangre a las aurículas en lugar de enviarlas a la aorta. Sí, es decir, todo debe ir ordenado, a eso se refiere. Normal. Entonces, aquí empieza, ¿verdad? ¿Qué es lo que se activa primero? Cuando surge el estímulo de aquí, del nodo sinusal, que es el marcapasos, esas despolarizaciones van a causar una despolarización en las células musculares, ¿de quién? Pues de las aurículas, ¿verdad? Entonces aquí inicia el estímulo y se empiezan a despolarizar las aurículas, ¿vale? ¿Cuál se despolariza primero? Después de que se despolarizó el nodo sinusal, que es el marcapasos, primero se despolariza la aurícula, ¿qué? ¿Cuál es esta? Derecha. La aurícula Derecha. Primero la aurícula derecha. Y casi inmediatamente después, bueno, un poquito después, se empieza a activar la aurícula izquierda. Pero antes de que se active la aurícula izquierda, la despolarización llega antes al nodo aurículo-ventricular. Por eso están estos 3 numeritos. Primero, la aurícula derecha, luego el nodo AB y casi un poquitito después, la aurícula izquierda. ¿Sí? Así se empieza a transmitir esta propagación de la despolarización. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos haces internodales, ¿verdad? Aquí hay 3. Entonces, como se despolarizó esto, rápidamente por los haces internodales llega al nodo AB
y por el haz anterior llega a la aurícula izquierda. Por eso le gana el nodo AB a la aurícula izquierda en su activación, en su despolarización. ¿Sale? ¿Qué dirección sigue esta despolarización? Va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. O sea, va de arriba hacia abajo de las aurículas del corazón y de derecha a izquierda, ¿verdad? Primero esto y luego lo que está del lado izquierdo. Esa es la dirección que sigue la activación auricular. Esto es lo que dura, 0.07 a 0.10 segundos en activarse todas las aurículas. Eso es lo que tarda, ¿sale? El impulso, pues, a las aurículas se transmite en sentido radial, vean, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, pero radialmente, ¿verdad? Como si fuera unas ondas de agua que se van propagando, ¿sale? Entonces, por eso, pues, cuando el nodo sinusal manda su estímulo y se conecta directamente con las aurículas, pues todos los potenciales de acción que se generaron aquí en el nodo sinusal se pueden propagar directamente al músculo de la pared de las aurículas, ¿sí? Se contactan, lo transmite y se empiezan a contraer las aurículas. ¿Qué es lo que genera esta activación auricular, esta despolarización auricular, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera en el electrocardiograma? ¿La onda qué? P. La onda P, ¿verdad? Que ya hemos mencionado. Entonces, la onda P nos representa la contracción auricular, ¿sale? Y vean, aquí les puse este dibujito. ¿Qué creen que significa esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Todo esto qué significa? Aurícula derecha. Ajá, ¿y qué significa esto? ¿Qué se pasa a la aurícula izquierda que conecta? ¿Qué significa? Esto es en cuanto a la onda P. Digamos que esta es la onda P para que me entiendan. Que la onda P va a abarcar la despolarización de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Bueno, sí, entonces quiere decir que la parte ascendente de la onda P, de una vez para que ya lo tengan anotado y ya lo recuerden porque lo vamos a utilizar después, la parte ascendente de la onda P representa la despolarización de la aurícula derecha y la parte descendente de la onda P representa la despolarización de la aurícula izquierda. Esta es la onda P, ¿verdad? Que se forma. La parte derecha, o sea, este lado es la aurícula derecha y la parte descendente representa la aurícula izquierda. ¿Sí me expliqué? Eso ya lo vamos a ver después cuando analicemos la morfología de la onda P. ¿Qué pasa ya después de que se despolarizaron las aurículas? Inmediatamente, ¿qué le sucede? ¿Se comienzan a qué? ¿La repolarización? A repolarizar. Se repolarizan, ¿verdad? Como ya vimos en el potencial de acción. ¿Pero qué dijimos? Que la repolarización de las aurículas tiene poco significado. ¿Por qué? Porque ocurre al mismo tiempo que ¿qué? ¿Y la despolarización de los ventrículos? Que la despolarización de los ventrículos. Entonces, en el electrocardiograma, esta repolarización de las aurículas está tapada, está bloqueada por la despolarización de los ventrículos, que son más grandotes. Y por eso, como ocurre simultáneamente, pues aquí ya no vemos nada en el electro relacionado con la contracción auricular. ¿Sale? Por eso ya no lo vemos. ¿Ok? Más o menos lo que tarda en llegar el impulso desde el nodo sinusal al nodo aurículo-ventricular es de 0.03 segundos. ¿Sale? El tiempo que tarda en llegar de aquí a aquí el impulso es de 0.03 segundos. Ahorita lo vamos a ir sumando para cuando veamos el retraso del nodo AB. Bueno, después de que ya pasó ese impulso por las aurículas, ¿a dónde tiene que llegar? Pues al nodo aurículo-ventricular, a la unión aurículo-ventricular. ¿Y qué dijimos que sucedía con esta propagación de este impulso aquí en la unión aurículo-ventricular? ¿Qué tiene que suceder con la velocidad de ese impulso? Disminuir. Tiene que disminuir, se tiene que retrasar, ¿verdad? ¿Cuánto se retrasa? Pues más o menos de 0.12 a 0.16 segundos, o sea, unos 16 más o menos, ¿verdad? Unos 0.16 segundos, más o menos, antes de que este impulso llegue hasta el músculo de los ventrículos. Esta transmisión, esta propagación del impulso a través de la unión AB se traduce en el segmento PR del electrocardiograma, para que ya lo anoten ahí, segmento PR.
Y gracias a este retraso, a que es más lenta la conducción aquí en el nodo AB, ¿sí recuerdan que dijimos, verdad? Que en el nodo AB era muy lenta la conducción, pues para eso sirve, para que esa conducción lenta permita que terminen de contraerse las aurículas que están aquí arriba antes de que empiece la contracción de los ventrículos. Por eso se retrasa. Envía su información muy despacito para que se terminen de contraer las aurículas antes de que empiece la contracción en los ventrículos. Por eso la conducción en el nodo AB es lenta, ¿verdad? Si sumamos todo, pues es un retraso de 0.16 segundos, el que sucede aquí, ¿sale? Y eso representa el segmento PR del electrocardiograma, ¿sale? Después de que se estimuló el nodo aurículo-ventricular, ¿por dónde sigue el impulso? ¿Quién me dice? A las de I. Por el haz de Is, ¿verdad? Por el haz de Is y luego por las fibras de Purkinje. Aquí nada más lo puse para recordar eso, ¿verdad? Nodo AB y luego sigue el haz de Is y luego se separa en su rama derecha y en su rama izquierda. Por ahí sigue el caminito. Y ahora sí, este impulso que se transmite por el haz de Is en el tabique interventricular, por sus ramas derecha e izquierda y luego por las fibras de Purkinje, es lo que va a generar la contracción en los ventrículos. Ya queda un minuto, la voy a terminar y nos conectamos a la última clase, por favor. Bueno, ya estamos de regreso, ¿ya me escuchan? ¿Sí? Bueno, entonces sigue este camino, ¿verdad? ¿Y qué sucede enseguida? Bueno, pues se activan los ventrículos, ¿verdad? Se propaga la despolarización, ahora sí, por todos los ventrículos. Esta despolarización, vean, esto es muy importantísimo, va del endocardio hacia el epicardio. O sea, ¿de dónde a dónde? Con respecto a las paredes del corazón. ¿De dónde a dónde? De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, ¿verdad? Es decir, el endocardio es esto, ¿verdad? Que está en la cavidad, y el epicardio es esto, ya lo vimos. Entonces, la despolarización en los ventrículos empieza en el endocardio y se dirige hacia el epicardio. Específicamente, comienza ¿en dónde? En el lado izquierdo del tabique interventricular en su tercio medio. O sea, más o menos aquí a la mitad, pero del lado izquierdo del tabique, allí empieza, es lo primero que se despolariza, ¿verdad? Ya de los ventrículos. El lado izquierdo del tabique interventricular en su tercio medio, en la cara izquierda, ¿verdad? Del tabique. ¿Y por qué se despolariza primero esta parte izquierda del tabique y no la parte derecha, por ejemplo? ¿Por qué?
¿Quién se encarga de transmitir esa despolarización a la parte izquierda del tabique interventricular? ¿Quién? ¿Qué estructura? La rama izquierda del haz de His. Muy bien. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo era la rama izquierda del haz de His comparada con la rama derecha? Más Se corta. Era ramificaba a niveles corta, más altos. más corta y se ramifica antes. Entonces, como es más cortita, el estímulo llega primero a este lado del tabique y por eso se despolariza primero, porque es más corta y se empieza a ramificar antes, ¿sale? Eso es lo primero que se despolariza. Y ya en segundo, y enseguida se despolariza el tabique, ahora sí, en su lado derecho. A esto se le llama masa septal. En algunos libros lo van a encontrar como masa septal, o sea, es todo el tabique, ¿verdad? Interventricular, el septum, el septo. Ya después del que se despolariza el lado izquierdo, se despolariza el lado derecho. Y ahora sí, ¿por dónde baja esa despolarización? ¿Por la rama qué? Derecho. Por la rama derecha del haz de His, ¿verdad? Entonces, así se despolariza el tabique, aquí en su tercio medio y hacia abajo. Y luego de ahí, ¿qué se empieza? La los dos ventrículos, o sea, ¿verdad? De los dos región apical y del y después Disculpe, doctor, se está trabando mucho. Hola, bueno, ¿sí me escuchan? Ya, sí. ¿Ya? Ok. Ya, doctor. Entonces llega a la punta del corazón y se extiende por las paredes libres de los ventrículos hacia arriba. Y luego llega a la unión aurículo-ventricular. O sea, ¿dónde está esa unión aurículo-ventricular? ¿A qué se refiere? ¿A cuál región del corazón? ¿Qué es la unión aurículo-ventricular? ¿En qué parte del corazón está? En las válvulas. Aquí pues, o sea, en toda la base del corazón, ¿verdad? Todo esto. Por eso se llama unión aurículo-ventricular en la base del corazón. Si recuerdan, ¿verdad? Que esto es la base y esto es el vértice. Entonces, en la base del corazón se sigue la despolarización de ahí y finalmente todas las porciones posterobasales del ventrículo izquierdo. Recuerden que el ventrículo izquierdo anatómicamente está un poquito hacia atrás, ¿verdad? Hacia atrás del ventrículo derecho. Entonces es la región posterobasal del ventrículo izquierdo y ya llega hasta la parte de arriba, donde está el cono de la arteria pulmonar y la parte alta del tabique interventricular, ya conectado pues con la parte de las aurículas. Eso es lo último que se despolariza. ¿Sale? A ver, cómo les parece esta dirección de esta despolarización? Primero el vértice hasta acá, o sea, la región apical, y luego toda la pared de los ventrículos, pero hacia arriba. ¿Por qué no se despolariza primero? Si llega el impulso por aquí en medio, ¿por qué no se despolariza primero lo de aquí arriba y de arriba hacia abajo? ¿Por qué no? Porque sigue la dirección a la que fluye la sangre. Bueno, sí, exactamente. Esto tiene una importancia fisiológica muy importante. Por eso aquí está el esqueleto, ¿verdad? Fibroso, que bloquea la transmisión de las aurículas a los ventrículos. Si no existiera el esqueleto fibroso, ¿qué pasaría con la despolarización que hay aquí en las aurículas? ¿A dónde se transmitiría luego? A la parte que... ¿A los ventrículos? No te escucho. ¿Se dirigiría rápido a los ventrículos? Bueno, sí, pero ¿a qué parte? ¿A qué región del corazón, pues? Otra vez, ¿cómo se llama esta parte del corazón, de los ventrículos? Es la región
La unión aurículo-ventrículo. Aurículo región ventrículo. basal, ¿verdad? La región basal. ¿Y qué se empezaría a contraer primero? La parte superior, ¿de quién? Pues de ambos ventrículos. Y si se empezara a contraer la parte superior de los ventrículos, o sea, de arriba hacia abajo, ¿hacia dónde impulsarían la sangre estos ventrículos? Pues hacia abajo. Hacia abajo, hasta acá. ¿En lugar de dónde? En lugar de por las válvulas, ¿verdad? Aurículo-ventriculares. Bueno, perdón, en lugar de las válvulas semilunares. Y la sangre iría para abajo, chocaría hasta acá, en lugar de expulsarse hacia arriba. Eso, primero, se empieza a estimular, a excitar esta parte de abajo, va subiendo, ¿para qué? Para que primero se contraiga la parte inferior del corazón, luego hacia arriba, y esta contracción expulse la sangre hacia arriba, como debe de ser. Algo que parece tan sencillo, pero vean, por eso la propagación de la despolarización tiene que seguir esta dirección que estamos diciendo, para que el corazón se contraiga de arriba hacia dónde, perdón, de abajo hacia arriba, para que pueda expulsar la sangre. ¿Sí queda claro? Si no, la contracción sería al revés y la sangre la enviaría hacia abajo si se empezaran a contraer primero las regiones basales, el tabique superior y la parte superior de los ventrículos. ¿Sí me expliqué bien? ¿Sí quedó claro eso? Sí. ¿Por qué primero debe ser aquí abajo y de abajo hacia arriba? Bueno, y algo que ya no se les olvide, esto, la despolarización, la activación del miocardio ventricular es del endocardio al epicardio. Y otro detalle, si se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuánto penetran las fibras de Purkinje? ¿Cuánto penetran al músculo? Ahora sí que cuánto lo penetran, ¿no? ¿Cuánto lo penetran al grosor del músculo ventricular? 1 y 2 milímetros. Ajá, 2 o 3 milímetros, tal vez 4. Entonces no llegan, vean, hasta acá, en el resto del músculo, ahí ya no hay fibras de Purkinje. Y entonces, ¿cómo se sigue transmitiendo ese impulso por el corazón? Se transmite por el propio músculo. ¿Gracias a qué? En los discos intercalares. A los discos intercalares, a las uniones comunicantes o uniones en hendidura que permiten la propagación del impulso entre las propias fibras cardíacas, aunque ya no estén ahí las fibras de Purkinje, ¿sale? Como ya lo explicamos. Y más o menos ese es el tiempo que tarda la transmisión desde el endocardio hasta el epicardio, 0.06 segundos, ¿sale? Y después de que se presenta la despolarización en los ventrículos, ¿qué se debe presentar enseguida? La repolarización. ¿Eh? No te escuché. Sí, dilo fuerte. La repolarización. Pues la repolarización, ¿verdad? Así como sucede en las aurículas, también los ventrículos tienen que repolarizarse, o sea, la diástole, ¿verdad? Parte de la diástole al final de la repolarización. Entonces, la propagación de la repolarización, aquí es al revés. ¿Comienza en dónde? ¿Qué dice aquí? ¿Dónde comienza? En el epicardio. ¿Y se dirige hacia dónde? Hacia el Endocardio. Hacia el endocardio. O sea, al contrario de la despolarización que acabamos de mencionar. Entonces, también ya anótenlo esto y no se les olvide. La repolarización ventricular comienza en el epicardio y se dirige hacia el endocardio. Y esta repolarización, como ya lo hemos mencionado, coincide en el electrocardiograma con el segmento ST y con la onda T, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto en el potencial de acción. Ah, bueno, es que aquí ya no lo mencioné. Obviamente la despolarización ventricular, que sigue esta dirección, ¿qué representa en el electrocardiograma? ¿Qué dice aquí, jóvenes? El complejo QRS. Pues el complejo QRS. Entonces, si van siguiendo, no se tienen que perder, ¿verdad? La despolarización de las aurículas representa la onda ¿qué? P. La onda P. Y enseguida de la onda P, ¿qué se ve en el electro? Segmento QRS. Complejo se llama, el complejo QRS. Y después del QRS, ¿qué es lo que aparece en el electrocardiograma? La onda T. La onda T, que ya es la repolarización. Entonces, todo sigue una lógica, ¿verdad?
Los eventos eléctricos de la despolarización se traducen en eventos electrocardiográficos y, como ya explicamos, también en los eventos mecánicos del ciclo cardíaco. Cuando hay una alteración del segmento ST, que después vamos a mencionar, a eso se le conoce como repolarización precoz. Anótenlo. ¿Cómo debe ser el segmento ST normal en el electro? ¿Cómo se debe ver esa rayita? ¿Arriba, abajo, picuda o una línea recta? Plano. Plano, Línea recta. una línea recta. Cuando el segmento ST se hace un poquito para arriba, aquí no lo tengo, pero imagínenselo. Cuando se hace un poquito para arriba, a eso se le llama repolarización precoz. Quiere decir que la repolarización no estuvo normal, fue más rápida, y por eso se levanta el segmento ST. Puede ser normal en los deportistas, como yo, que hacemos muchísimo ejercicio todo el día, ¿sale? Ya después lo volvemos a mencionar. ¿Por qué nadie se rió? Porque pensamos que era verdad. No lo conocía. Porque le creo. No sabemos cómo se ve. Bueno, no, pues Pero yo ya sí me estoy reí por grande, tener yo ya estoy grande. Yo ya soy casi un viejito, pero bueno. Nos aventamos a correr, ¿verdad? Hay mucha gente que hace ejercicio. Bueno, sí, yo sí me conservo un poco joven porque hago mucho ejercicio a pesar de que ya soy muy viejo. Pero bueno, entonces ya quedó claro. A esto se llama repolarización precoz, ¿sí? Para que lo anoten ahí, después lo vamos a volver a mencionar. Y vean, estos dibujitos están muy funny, como decía, ¿verdad? De la F de hace rato, muy divertidos, porque aquí nos muestran todo el proceso que acabamos de mencionar relacionado con el electrocardiograma. Entonces vean, se empiezan a despolarizar las aurículas y se forma la onda P. Luego viene la conducción auriculoventricular y enseguida se despolarizan los ventrículos, se va formando todo el complejo QRS hasta que ya se despolarizaron todos los ventrículos. Complejo QRS, aquí ya se completó. Y enseguida viene la ¿qué? La repolarización, que es el segmento ST, y ya cuando se termina de repolarizar, se completa este segmento ST, que es la repolarización completa. Esto es lo que les decía, esta rayita de aquí. Este es el segmento ST. Cuando se sube esta rayita para acá, se llama repolarización precoz, ¿sale? Después lo mencionamos. Y también, ¿quién me dice? A ver si saben, cuando este segmento ST está elevado hasta acá, ¿cómo se le llama eso? ¿Es un dato de qué? Pericarditis. Bueno, muy bien, sí, también, de pericarditis, pero yo me refería a algo más grave todavía. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la cardiopatía isquémica, el infarto? Con alteraciones sobre todo del punto J que está aquí y del segmento ST, ¿sale? O sea, quiere decir que en el infarto del miocardio, ¿qué se afecta más? ¿La despolarización o la repolarización? La repolarización. La repolarización, ¿verdad? Porque se afecta el segmento ST y el punto J. Bueno, y aquí este dibujito pues es lo mismo. Entonces al rato se los mando, bueno, después, sí, al rato después, para que los tengan y ya los estudien de ahí. Este es igual, es lo mismo. Aquí está, ¿verdad? Cómo se va activando las aurículas, la onda P, luego la transmisión hacia los ventrículos, el complejo QRS, y luego se despolarizan y forman la onda T, ¿vale? ¿Qué sucede? Que a veces hay vías accesorias anormales, son vías accesorias anormales. Una se llama de Kent, otra de James y otra de Mayhem. Estas vías anormales, algunos pacientes pueden desarrollarse estas vías y en lugar de que el impulso vaya normal como acabamos de ver, puede ser que pase directamente a los ventrículos, puede ser que se regrese a las aurículas o que se vaya para los lados. Son estas fibras accesorias que transmiten el impulso de una manera anormal, para que lean un poquito de eso. O si no, ahorita se los dejo en el cuestionario para que lo busquen. Y ya finalmente, esto nos resume las 5 propiedades de las fibras cardíacas del corazón, de las células miocárdicas. Tienen la propiedad de cronotropismo o automatismo, vagotropismo o excitabilidad, dromotropismo o conductibilidad, inotropismo o fuerza de contracción y lucitropismo o relajación. Y aquí está más o menos la explicación para que ya no se les olvide. También les mando este dibujito. Entonces, todas estas pueden ser preguntas de examen, ¿verdad? Para que ya se las aprendan estas 5 propiedades del músculo cardíaco. Entonces, con eso terminamos este tema. Nos quedan como 25 minutos para comenzar con lo de el dipolo y todo eso.
¿Sale? Y bueno, ya empezamos. ¿Sí me siguen escuchando bien? Sí. Bueno. Entonces vamos a comenzar ya con el tema, digamos, de electrocardiograma 1. Y ya implica ahí lo que es el dipolo, lo que son los vectores y las derivaciones. Entonces vamos paso por paso, ¿verdad? Desde adentro hacia afuera. Lo que sucede en la célula y cómo se va manifestando eso por fuera en todo el tejido del corazón. ¿Sale? Una pregunta, entonces, ¿el próximo viernes tienen examen modular de qué? ¿De respiratorio? Sí. Sí. ¿En músculo esquelético no les hicieron examen modular? Sí. Sí. ¿También? Sí, también. Sí, pero no los están contando para evaluación, es como un diagnóstico para ver si los profes están dando clases. Ah, entonces nada más es de mentiritas. Sí. Sí. Yo pensé que era de veras, por eso yo ni les había hecho examen, para que no fueran muchos exámenes. Y ya que me dijeron que es de mentiritas, pues sí, vamos a hacer examen de electro cuando terminemos estos temas. ¿Sale? Para que sientan un poquito más la fuerza, ¿verdad? De la realidad, ¿no? Bueno. Para que sientan un poquito el rigor, ¿sale? Pero bueno, vamos a ir despacio para que quede todo bien claro. Entonces vamos a comenzar a aprovechar estos 20 minutos. Miren, vamos a recordar esto rápidamente, que es lo que acabamos de ver. Lo bueno que juntamos las clases para que no se les alcance a olvidar, porque si pasa una semana o dos, se les olvida más rápido. Entonces, ¿qué dijimos? Que cuando la célula está en reposo, ¿cómo se le llama eso? Que la célula está, ¿qué? Cuando lo de adentro es negativo y lo de afuera es positivo, la célula está, ¿qué? Con potencial de membrana en reposo. En equilibrio. ¿Mande? O sea, está en reposo y significa que la célula está, ¿qué? Polarizada. Polarizada, ¿verdad? Que dentro hay cargas negativas y por fuera hay cargas positivas. Y ya explicamos por qué, ¿verdad? Todo lo que explicamos de los iones. Entonces, en reposo, si nosotros conectáramos unos microelectrodos, aquí vean, unos electrodos microscópicos a la célula, con un, ¿cómo se llamaría este aparatito que mide la electricidad? Multímetro. Un voltímetro, ¿verdad? O algo así. Si colocáramos unos electrodos microscopios y un aparatito aquí para medir las corrientes eléctricas que se están generando, ¿qué marcaría este aparatito cuando la célula está polarizada, cuando está en reposo? ¿Qué marcaría? Aquí afuera, ¿verdad? Está por fuerita aquí. ¿Qué marcaría ese aparatito? Aquí se están generando electricidad, ¿verdad? Cargas eléctricas, un campo eléctrico. Cuando se mueven los iones generan un campo eléctrico. Pero como aquí todo está quieto, ¿qué marcaría este aparatito? ¿Marcaría alguna actividad, sí o no? No. No. No, por eso marca el 0 aquí, vean, es como un termómetro, aquí está en 0. ¿Por qué? Porque la célula está en reposo. No hay ninguna corriente eléctrica o ninguna diferencia de potencial con el interior y el exterior. Por eso marcaría 0, no habría movimiento. Cuando se empieza a despolarizar la célula, ¿qué significa despolarización? Se hace menos negativo. No. Intercambio de cargas. Pero aquí en la célula, ¿qué significa la despolarización? Cuando se despolariza la célula, ¿qué sucede con lo de adentro y con lo de afuera? Hay un intercambio de cargas. Hay un intercambio, ¿verdad? Dentro de la célula se empieza a hacer ¿qué? Positiva, y fuera de la célula se empieza a hacer negativa. Hay una actividad, una despolarización, una activación, y entonces aquí, cada que hay un intercambio de iones y un movimiento de cargas, se genera un campo ¿qué? Un campo eléctrico. Y entonces hay diferencias de potencial eléctrico. Y entonces ahora sí, estos electrodos empezarían a marcar esa diferencia del potencial eléctrico, porque unas partes ya se están despolarizando, ¿sí lo ven aquí?
y otras partes todavía no están despolarizadas, porque apenas va corriendo esta activación. Entonces aquí hay cargas negativas, aquí hay cargas positivas, y el aparatito daría una medición de algo. O sea, estaría captando ¿qué? Las diferencias del potencial eléctrico. O sea, los cambios en este campo eléctrico que se está formando aquí. ¿Sí me explicó? ¿Sí lo notan en el dibujito? ¿Jóvenes? Sí. Sí, ¿Esta flechita qué significa esto? ¿Esto de adentro qué significa? que va de izquierda a derecha. Que va de izquierda a derecha, ¿verdad? Esta es la dirección que está tomando ¿quién? La despolarización. Despolarización son cargas negativas afuera y cargas positivas adentro. Pero lo que nos interesa no es lo de adentro, ¿verdad? Lo que nos interesa es el campo eléctrico que se está generando en la superficie de las células, o sea, la diferencia de potencial. ¿Qué sucede? ¿Qué creen que suceda cuando ya se despolarizó por completo toda la célula? ¿Qué va a pasar con este aparatito? Marcar a otra vez ¿Qué va a 0. marcar aquí cuando esté toda despolarizada la célula? ¿Qué significa que está despolarizada completamente? Que todo lo de afuera es ¿qué? Negativa. Es negativo y ahora todo lo de adentro es positivo, al revés de aquí. En esa situación, ¿qué va a pasar con este aparatito? ¿Qué va a volver a medir? Vea 0, porque no va a haber intercambio. Porque no va a haber diferencia de potencial, no va a haber electricidad, ¿verdad? Entonces, cuando se despolariza toda, ya no hay una corriente eléctrica, ya no hay una diferencia de potencial, como cuando estaba en reposo. Ya todo por fuera es negativo, todo por dentro es positivo, y aquí ya no hay diferencias. ¿A poco aquí hay menos más todavía? Todo es menos, ¿no? Todo es negativo, y ya el aparato ya no marcaría nada. ¿Qué debe de venir después de la despolarización? Ahora debe de venir otra vez ¿la qué? La repolarización. O Repolarización. sea, el regreso al estado de reposo que tenía la célula previamente. Cuando empieza la repolarización, o sea, recuperarse las cargas positivas afuera y las cargas negativas adentro, como normalmente debe ser, en ese momento se vuelve a generar otro ¿qué? Otro campo ¿qué? Otro campo ¿qué? Eléctrico. Eléctrico. Otro campo eléctrico, vuelve a haber diferencias de potencial eléctrico. Vean, aquí hay cargas positivas, aquí hay cargas negativas. A eso se le llama las diferencias del potencial eléctrico, o sea, electricidad, un campo eléctrico. Y sucede lo mismo que hace rato. El aparatito se vuelve a mover porque está captando esas diferencias de potencial, ¿sale? Como en el caso previo de la despolarización. ¿Qué sucede? Un punto básico importante. ¿Dónde comienza la repolarización? En las células. En cada De célula donde individual. inició la ¿Dónde despolarización. comienza la repolarización? ¿Dónde? ¿Dónde comenzó la despolarización? ¿Dónde comenzó la despolarización? Vean, aquí está. Aquí estaba en reposo. ¿Dónde comenzó la despolarización? Aquí, ¿verdad? Menos afuera y más. Aquí empezó la despolarización. De aquí hacia acá. Por eso está esta flechita. ¿Dónde comienza la repolarización? Aquí mismo. Se recuperan las cargas positivas afuera y por eso tiene la misma dirección. La repolarización inicia donde se inició la despolarización. ¿Sí queda claro eso o tienen problema con esto? Jóvenes. Está bien. ¿Sí? Nadie tiene ninguna duda. Y ya cuando se completa esta repolarización, ¿cómo va a estar la parte de afuera de la célula? ¿Toda qué? ¿Con cargas qué? Positivo. Cuando se complete la repolarización. Con cargas positivas y adentro con cargas negativas. O sea, como cuando estaba en estado de reposo, ¿verdad? Esto es por eso se llama repolarización, porque se vuelve a polarizar la célula. O sea, llega a su estado de reposo, como inicialmente en el primer dibujito, cuando estábamos aquí, ¿verdad? Aquí estaba polarizada y aquí ya se volvió a repolarizar, o sea, a completar, a regresar otra vez a su estado de reposo. ¿Y qué significa estado de reposo? Que las cargas por fuera todas son positivas
y las cargas por dentro todas son negativas. ¿Y qué va a pasar con este aparatito? Ya no va a registrar ninguna diferencia de qué, ninguna corriente eléctrica, o sea, ninguna diferencia de potencial, como cuando estaba en reposo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí quedó claro eso? Sí. Entonces, a partir de aquí, surge lo que conocemos como teoría del dipolo. Teoría del dipolo. Entonces, un dipolo, o sea, dos polos, ¿verdad? Di significa dos polos. Teoría de los dos polos, o del dipolo. Un dipolo consiste en una carga negativa y una carga positiva que están muy cercanas y que se sitúan en la superficie de una célula o de una fibra muscular, en este caso del corazón. Entonces vean, este es un dipolo. ¿Sí lo notan aquí? Una carga negativa y una carga positiva. Una carga negativa y positiva, negativa, siempre va a haber un dipolo. Mientras se está llevando, este fenómeno que vemos aquí, ¿cómo se le llama? A esto que estamos viendo aquí. ¿Cómo se le llama esto? A ver, aquí primero, esta célula está en estado de ¿qué? Esta célula. Reposo. De reposo. Y esto que estamos viendo aquí, ¿cómo se le llama? Despolarización. Despolarización. Pues despolarización, ¿verdad? Se está despolarizando. Por eso siempre que inicia la despolarización, hay unas partes que ya están ¿qué? Esta parte de esta célula ya está ¿qué? Positiva. Despolarizada. Despolarizada. Pero esta parte todavía no está ¿qué? Despolarizada, porque apenas va caminando hacia acá. Por eso siempre va a haber una carga negativa unida con una carga positiva mientras se lleva a cabo el proceso de despolarización. Vean, aquí ya va avanzando, 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 avanzando al final de la célula, pero siempre hay una carga negativa cerca de otra carga positiva, porque apenas se está completando la despolarización. Cuando ya se completó la despolarización, ¿qué sucede? ¿Va a seguir habiendo un dipolo o ya no? No. Ya no. ¿Eh? ¿Jóvenes? Ya ¿Se va no. a seguir formando Ya no. ese dipolo o ya no? ¿No? Díganme. No. Ya no. ¿Por No. qué? Porque ya todo es negativo afuera. Ya no hay una diferencia de qué. De cargas. O sea, una diferencia de potencial, ¿verdad? Ya no hay esta diferencia. Es mientras se está llevando a cabo la despolarización. Llamamos diferencia de potencial, ¿sale? Y esta diferencia de potencial determina, pues, una corriente eléctrica. Cuando hay, ¿qué significa la electricidad? Que hay un movimiento de electrones, ¿verdad? Cuando se forman estos potenciales, esta diferencia de potencial, se mueven los electrones y se mueve del lado positivo hacia el lado negativo. Por convención siempre es así. Entonces, aquí se genera un campo eléctrico, hay movimiento de electrones desde el signo positivo hacia el signo negativo. Eso genera un campo eléctrico, o sea, una diferencia de potencial. ¿Sale? Y si hay un medio conductor, como es nuestros líquidos corporales, los tejidos o la propia piel, pues esa corriente la podemos captar desde la superficie del cuerpo. Bueno, entonces, ¿sí quedó claro lo que es un dipolo? Cuando se está despolarizando la célula, se forma un dipolo, menos más, ¿sale? Y cuando se empieza a repolarizar la célula, ¿cómo sería ese dipolo? Es que creo que eso fue lo que me faltó aquí ponérselos. El dipolo de la despolarización es un dipolo que menos más. ¿Sí queda claro por qué? Porque la despolarización está avanzando poco a poco para acá. Y aquí se forma este dipolo, menos más, hasta que se completa la despolarización. Bueno, aquí lo podemos ver, sí es cierto. Y cuando está llevándose a cabo la repolarización, vean, ¿dónde empieza la repolarización? ¿Dónde dijimos que empezaba? En el mismo lugar que la despolarización. Y sigue la misma dirección, si lo notan. ¿Cómo va a ser el dipolo de la repolarización ahora? Más menos. Más menos. Aquí está, ¿verdad? Más menos. Esto ya se está repolarizando, pero esta parte de la célula todavía no se ha repolarizado. Y entonces el dipolo de la repolarización es un dipolo más menos. ¿Sí queda claro? Y aquí lo que les puse es el dipolo de la despolarización y es
menos más. ¿Sí notaron la diferencia, verdad? Sí. Y entonces, este dipolo, para que sea más fácil su entendimiento, al mismo tiempo lo podemos transformar en un ¿qué? No nos confundamos con eso del menos más y del más menos. Lo podemos representar como un vector, y entonces este vector del dipolo se le llama vector de activación, o vector del dipolo, o eje del dipolo. En este caso, ¿qué dipolo sería? ¿Un dipolo de qué tipo? ¿De despolarización o de repolarización? Este que estamos viendo aquí. Despolarización. Despolarización, ¿verdad? Porque se están invirtiendo las cargas y va de aquí para acá. Este dipolo de despolarización lo podemos representar como un ¿qué? Esta flechita que es ¿Un vector? un vector, ¿verdad? Eso lo vimos en física, en la prepa. Este es un vector. Un vector que tiene que tener estos tres datos: una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Cómo representamos la magnitud de un vector? De este símbolo, este es un vector. ¿Cómo representamos su magnitud, su fuerza, su intensidad? Según su extensión. Pues el tamaño de la flecha, ¿verdad? Más gorda y más larga, etcétera. Entonces, este vector, ¿cuál creen que sea más intenso? ¿Este vector azul o este vector negro que estamos viendo aquí? El azul. El azul, ¿verdad? Esa es su magnitud. ¿A qué se refiere la dirección? Es la recta en la cual se va dirigiendo el vector. En este caso, las derivaciones que vamos a ver después. Esa es la dirección. Puede ser si va a 20 grados, a 40 grados, a 80 grados. Esa sería su dirección. Y el sentido nos indica la punta de la flecha y la cola de la flecha. O sea, si tiene una polaridad, una carga positiva o una carga negativa. ¿Sale? Esas son las tres medidas las tres mediciones de un vector. En este caso, como era un dipolo, ¿de qué tipo dijimos? De despolarización, ¿verdad? Pero si lo representamos como un vector, la punta del vector, ¿qué carga va a tener? ¿Positiva? Positivo. Porque imaginen que esto que está aquí lo estamos transformando en un vector. Este circulito ya lo convertimos en una flecha. Entonces, la cabeza de la flecha o la punta de la flecha, ¿qué carga tiene? Positiva. Carga Positiva. Y esto de atrás, ¿cómo se le llamaría? ¿Cómo le llamarían ustedes a esta parte posterior de la flecha? ¿La cola? Pues la cola, ¿verdad? La colita de la flecha, ¿qué carga tiene? Negativa. Negativa. Entonces ya quedó claro, el vector del dipolo, que es lo mismo que un dipolo, el vector, siempre la cabeza, la punta de la flecha del vector va a tener carga positiva y la cola del vector va a tener carga negativa. Y esta flecha nos está representando un ¿qué? Un dipolo, o sea, el proceso de despolarización o el proceso de repolarización si fuera al revés. Pero siempre, ya sea que sea de despolarización o de repolarización, siempre la punta de la flecha va a tener cargas ¿qué? Positivas y la cola va a tener cargas negativas. A ver, imagínense aquí el vector. Esta es la despolarización. De repolarización, era más menos. Esta flecha, ¿qué nos indica? La dirección que sigue la propia repolarización, ¿verdad? Porque empezó donde mismo. Aquí, ¿qué tendríamos que dibujar afuera? ¿El vector de qué? Aquí nos faltaría otra flecha que representaría ¿a quién? Los dipolos. A este dipolo, pero el dipolo de repolarización, ¿verdad? Entonces aquí, ¿hacia dónde tendría que estar la punta de la flecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y la cola para acá. ¿Por qué? Porque siempre la punta va a ser la de la carga positiva y la cola la de la carga negativa. Aquí el vector de la repolarización estaría con la flecha para acá. Y el vector de la despolarización, pues la flecha va hacia la derecha porque es la dirección que está siguiendo la despolarización. ¿Sí quedó claro esa transformación de un dipolo en un vector? Sí. Ok, y esto vean, esto que les voy a decir en menos de 2 minutos, o nos quedan 2 minutos, esto es
el concepto fundamental para entender el electrocardiograma, esto que está aquí en esta diapositiva. Cuando un vector, o sea, un dipolo, ¿verdad?, de despolarización o de repolarización de lo que sea, si nosotros aquí afuera de esta célula, que es nuestro ejemplo, pusiéramos electrodos en estos diferentes lugares, veríamos este vector desde diferentes lugares, ¿verdad?, al mismo tiempo. Cuando el dipolo de activación se aleja, aquí está perdón, estos son los trazos, estos son los electrodos, ¿verdad? Hay un electrodo aquí atrás de la célula, otro electrodo adelante y un electrodo a la mitad. Estos son los electrodos que están midiendo la electricidad. Si el electrodo se coloca de este lado de la célula, donde empezó, ¿qué fenómeno es el que estamos viendo? Menos más. Este dipolo es un dipolo ¿de qué? Despolarización. Polarización. De despolarización, y la flecha por eso indica hacia acá, y su flecha la cabeza es positiva y la cola negativa. Si pusiéramos un electrodo aquí en esta parte de atrás, cuando empieza esta despolarización y se empiezan a generar estos vectores, ¿qué parte de la flecha está viendo este electrodo? La parte negativa. O sea, está viendo la cola, le está viendo la colita, ¿verdad? Y está viendo la parte negativa. Y entonces, como está viendo la parte negativa, en el electrocardiograma, ¿hacia dónde se va a formar la deflexión o la curva? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Por eso se forma una deflexión negativa, o sea, hacia abajo, porque está viendo la cola del vector, que es negativa. En cambio, si ponemos un electrodo en la punta, ya se va a acabar la clase, en la punta del vector, ¿qué estaría viendo? La cabeza. La cabeza, que es positiva. ¿Y cómo va a ser la deflexión? ¿Positiva o negativa? positiva. Positiva. Y si ponemos un electrodo en medio, primero va a ver ¿qué? Primero va a ver la cabeza y luego la cola. Por eso marca hacia arriba y luego hacia abajo la deflexión, porque está en medio, y así sucesivamente, como vemos aquí. Ya se acabó la clase. Entonces, estamos en contacto, yo les aviso, al rato les mando el cuestionario. La siguiente semana yo creo que no nos vamos a ver, de todos modos les aviso si sí se puede, y tendríamos clases el lunes 29, ¿verdad? Como habíamos dicho, ¿sale? Sí. Doctor, gracias. Repasen muy bien todo esto, porque ya nos vamos a ir rápido para ver todo lo de las derivaciones, ¿ok? Y los vectores. Sí, gracias. Bueno, Doctor, bonita tarde.